Ya estoy grabando. No habíamos quedado en este artículo de la clase pasada, sino que habíamos quedado en el artículo anterior que hablaba de los trabajos en pozo en caja de escalera. Así que bueno, hoy lo más probable es que hagamos esta parte, el recreo, otra parte, y como la clase pasada hacemos un poquito más, y hasta ahí va a ser el parcial. Y vamos a proceder como venimos haciendo todas las clases, que hay que leer los artículos. Alguno tiene ganas, le quiere poner onda y me ayuda, me diga, profe, el artículo que viene lo quiero leer yo y lo dejo, así que me gustaría, pero bueno, voy a avanzar con este. Dice el artículo 61, todas las tareas que se realicen en la vía pública respetarán las medidas de seguridad estipuladas en este reglamento en sus distintos capítulos. Deberán señalizarse, vallarse o cercarse las áreas de trabajo para evitar que se vea afectada la seguridad de los trabajadores por el tránsito de peatones y vehículos. Y es uno de los primeros artículos que toma la seguridad de un tercero. O sea, siempre yo me estoy fijando en la seguridad de la gente que está en la obra, y en este caso me estoy fijando en la seguridad de la gente que está en la vía pública. ¿Qué tipo de trabajos tengo de esta manera? Y arreglos de calles, Arreglos de calle, pozos. pozo, trabajo que está haciendo la EPE, por ejemplo. Cuando se trabaja en la fachada de los edificios también, trabajan afuera sobre la vereda. Totalmente, bien, tiene todo que ver con eso. Bien, estamos todos situados en tiempo y espacio. Perfecto. El 62 dice, antes de comenzar las tareas, el responsable de las mismas deberá verificar que las señalizaciones, vallados y cercos existentes en obra se encuentran en buenas condiciones de uso y en los lugares preestablecidos. En caso de que el riesgo lo justifique, se asignarán señaleros a quienes se les proveerá de los elementos de protección personal descritos en el capítulo correspondiente en lo concerniente a señales reflexivas. ¿Quién me explica este artículo, por favor? Vamos los que nunca le escuché la voz, ayúdenme, vamos. ¿A qué se refiere con señalero? Señalización. No necesariamente. Leo textual. En el caso de que el riesgo lo justifique, se asignarán señaleros a quienes se les proveerá de los elementos de protección personal. Profe, es una persona que... Banderillero en la ruta, por ejemplo. Bien, ahí se fueron pisando entre los dos y se complementaron. Sí, es una persona, es el típico banderillero que yo veo en la ruta, que la función va a ser de que intente disminuir un poco la velocidad del tránsito y que la gente que viene manejando entienda que hay vidas ahí en ese lugar. Entonces me dice este artículo que tengo que, antes de empezar a trabajar, verificar que esté señalizado, que esté bien vallado, que encuentren cercos, y en caso de ser necesario, cuente con una persona o dos personas, dependiendo del tipo de trabajo que estoy haciendo. Obviamente ustedes en la carrera no van a poder ver todas las actividades y todas las profesiones y todos los riesgos. O sea, se ve general y después uno se va especializando. Y yo uno de los trabajos que tuve fue estar de responsable en la parte de seguridad de una empresa que hacía obras en la ruta y no se ve mucho en la carrera. Entonces tuve que empezar a aprender cada cuánto se ponían los carteles, qué visibilidad tiene cada cartel, la letra, lo que es reflectivo, dónde van los banderilleros, cada cuánto, qué es un banderillero de cola. O sea, en cada actividad uno todavía tiene que seguir aprendiendo. O sea que eso que yo le dije en la primera clase de que es una carrera de 3 años para estudiar, es mentira. Una vez que se empezó a estudiar, no se termina. ¿Bien? Avanzo si alguien no me quiere decir algo. Perdón, ¿no? Acá dice, proveerá de los elementos de protección personal descritos en el capítulo correspondiente, se refiere al uso de chalecos reflectivos y a ropa que tenga algún tipo de elemento que también sea reflectivo. Se es considerado un elemento de protección personal porque lo que hace es aumenta la visibilidad. ¿Ok? Y es obligatorio en este tipo de trabajos. Dice el artículo 63. Cuando se realicen trabajos nocturnos, será obligatorio entregar a todos los trabajadores elementos reflectivos de alta visibilidad, de acuerdo a lo establecido en el capítulo de equipos y elementos de protección personal. Se proveerá además de elementos de iluminación. Alguna vez la han visto esas linternas, se ve a lo mejor en algún que otro aeropuerto o película de aeropuerto que está el banderillero con esa linterna, con ese palo. Bueno, a eso se está
se está refiriendo. En nuestra zona es difícil que hagan trabajos nocturnos en la ruta, pero es prácticamente obligado en Capital Federal y Provincia de Buenos Aires, todo lo que es Panamericana, muchos de los trabajos lo hacen de noche directamente. Bueno, el artículo que viene, sí, si pueden, ayúdenme. Dice el 64. En la realización de trabajos cercanos a líneas de servicios de infraestructura, electricidad, gas, etcétera, se deberán tomar medidas que garanticen la seguridad de los trabajadores. Cuando dichos trabajos impliquen un alto riesgo, gasoducto de alta presión, líneas de alta y media tensión aérea o subterránea, etcétera, será obligatoria la supervisión de los trabajos en forma directa por parte del responsable de la tarea, observando las indicaciones específicas del Servicio de Higiene y Seguridad. Bien, ¿qué tipo de trabajo es este? Siempre en la vía pública, ¿no? Confinado. ¿Por qué te fuiste para ese lado, Fernando? ¿Qué te hizo ir para ahí? Porque es un trabajo de alto riesgo, sí. Lo que pasa es que no sé si, no habla de que se meta dentro de un pozo ni nada de eso, pero tenés que tomar medidas. Podría ser parecido al trabajo confinado, porque tenés que tomar medidas para realizarlo, digamos. Antes de meterte o de hacerlo, tenés que tomar una serie de medidas. Bien, por eso te preguntaba en qué te basaste para verlo de esa manera. Visto de esa manera tiene una lógica, pero en este caso no es un espacio confinado. Sí, todas las medidas de seguridad que tengo que tomar. ¿Ok? ¿Por ¿Puede qué? ser Porque trabajos eléctricos? puede ser trabajo eléctrico. No me quiero ir Cables y cosas. del punto, ¿no? Es alguien que está rompiendo un pozo en la calle o están haciendo un edificio. ¿Cuántas veces hemos escuchado, más después de lo de Calle Salta, que están rompiendo la calle y rompen un caño de gas y hay pérdida de gas, o rompen un caño de un edificio? Bueno, me está diciendo que eso no puede pasar. Me está diciendo que tengo que pedir planos, que tengo que avisarle a la EPE, que tengo que avisar al Hidrogas, que me diga por dónde va a pasar todo eso, ¿ok? Para evitar todo este tipo de cuestiones. ¿Bien? Dice, cuando existan factores tales como lluvias, vientos, derrumbes u otros que comprometan la seguridad de los trabajadores, se interrumpirán las tareas mientras subsistan dichas condiciones. Este artículo ya lo habíamos visto en obra en construcción que no son en la vía pública. Es lo mismo, ¿no? Cuando llueve no debería trabajar. Bien. ¿Quién quiere leer este artículo? Yo, profe. Vale, por favor. Artículo 66. El responsable de higiene y seguridad indicará los sitios a señalar y las características de la señalización a colocar, según las particularidades de la obra. Estos sistemas de señalización, carteles, vallas, balizas, cadenas, hileras, tarjetas, etcétera, se mantendrán, modificarán y adecuarán según la evaluación de los trabajos y sus riesgos emergentes, de acuerdo a normas nacionales o internacionales reconocidas. Bien, Alan, genial. Se escuchaba un poquitito entrecortado, pero entiendo que te fueron siguiendo todos porque yo te pude seguir bien. En Me está internet, diciendo... profe, seguramente. Sí, no hay duda. Yo hoy estoy agrandado porque vino la gente a arreglarlo, así que por ahora está andando bien. Acá me dice el artículo que todo lo que es señalización me la va a tener que manifestar el responsable de seguridad, y si cambian las condiciones de la obra o me estoy moviendo, puede ser que también tenga que modificar eso. ¿Ok? No es muy... No amplía mucho más. 67. Todas las herramientas, equipos y maquinarias deberán contar con señalamiento adecuado de los riesgos que genere su utilización para prevenir la ocurrencia de accidentes. Esto generalmente se refiere a que en algunas obras de construcción quedan las máquinas en la ruta o quedan ya quietas, ¿no? O en la misma calle. Entonces, bueno, eso sigue generando un riesgo para la gente que está circulando. Entonces me está pidiendo este artículo que todo eso yo lo tengo que señalizar y mostrar para evitar accidentes. Fíjense que el artículo no me dice cómo es el señalamiento adecuado. Bueno, tengo que ir a buscar otro tipo de normativas, algún tipo de código que me diga cómo hacerlo. ¿Okay? Eso va a pasar mucho en otra legislación. Hay artículos que son específicos, te dice 2 metros de altura, a usar NES, pero hay otro que te dice adecuado. Yo ahí tengo que ir a las mejores prácticas para hacer que esto ocurra. Sigo. Las señales visuales, 6.8.
serán confeccionadas en forma tal que sean fácilmente visibles a distancia y en las condiciones que se pretende que sean observadas. Se utilizarán leyendas en idioma español, pictogramas, ideogramas, etc., que no ofrezcan dudas en su interpretación y usando colores contrastantes con el fondo. Hay una IRAM que era 10.002 y la 10.008 que dice de qué color tienen que ser los carteles de obra, los elementos de protección contra incendio, lo que señaliza peligro y demás, que salió después de este artículo. Y un pictograma, ¿alguien sabe lo que es? No. No, En O criollo sea, es un... símbolos que Sí, que va por ahí. son símbolos que especifican cierto peligro a lo que están expuestos las personas. Bien, es eso, son dibujitos que ya están preestablecidos, a eso se refiere con los pictogramas. Gracias, Víctor, a eso se refiere. ¿Qué sería, profe, parecido? No, ya sé que no es igual, pero sería parecido a un zona urbana, así, que te ponen en la ruta, o los carteles así de tránsito, que tienen los dibujitos hechos ya. A eso se refiere, sí. Por ejemplo, si yo veo una calavera, no creo que piense que es algo bueno, ¿no? A eso se refiere. Algunos ya están definidos, algunos con sus colores, algunos con su forma también, como el cartel de Pare, por ejemplo. Es muy visible en lo que es la parte vial. Buenísimo, profe. 70. Los trabajadores ocupados en la construcción de carreteras en uso deben estar provistos de equipo de alta visibilidad, de acuerdo a lo establecido en el capítulo de equipos y elementos de protección personal, y protegido de la circulación vehicular mediante vallados, señales, luces, vigías u otras medidas eficaces. No agrega mucho más que lo que decía. Los chalecos naranjas, si no le cambiaron nada, se venden desde 2.000 metros, y los que son amarillos o verdes Singapur se venden desde 5.000 metros, por eso ahora se usan mucho más esos que los naranjas. Bien, todas esas cuestiones de visibilidad está todo estudiado. Bien, salimos de la señalización y vamos a algo que ya vimos en el decreto 351, que refiere a la parte de prevención y protección contra incendios. Estamos hablando de una obra en construcción, o sea, hormigón y cemento. ¿Qué riesgo de incendio tengo acá? Eléctrico. Cortocircuito. Bien, eléctrico, cortocircuito. Sí, también las maderas que hay en la obra. Ahí quería llegar. ¿Por qué? Porque yo tengo el riesgo eléctrico de hormigón, me va a resistir. Tengo un trabajo con una moladora, me va a resistir. Pensé que se me había desconectado, perdón. Pero tengo mucho de madera en la obra. O sea, para armar el edificio necesito mucha madera y es una de las partes más importantes de la obra. Entonces ahí es donde tengo mi mayor riesgo. Y después, dependiendo del tipo de pintura que use, si son combustibles o no. Dice el artículo 88. La prevención y protección contra incendio en las obras comprende el conjunto de condiciones que se debe observar en los lugares de trabajo y todo otro lugar, vehículo o maquinaria donde exista riesgo de fuego. El responsable de higiene y seguridad definirá la tipología y cantidad mínima de elementos de protección y de extinción de incendios y deberá inspeccionarlos con la periodicidad que asegure su eficaz funcionamiento. Bien, artículo 91. Los equipos e instalaciones de extinción de incendios deben mantenerse libres de obstáculos y ser accesibles en todo momento. Deben estar señalizados y su ubicación será tal que resulten fácilmente visibles. Bien, no está diciendo mucho, me está diciendo que necesito matafuegos, tienen que estar libres y tienen que estar señalizados con una chapa baliza a una determinada altura. Bien, eso me está pidiendo acá. Me fui de acá. ¿Puedo hacer una consulta, profe? Por favor. En los lugares que generalmente hay el punto de encuentro, ¿es también por ley que está definido? ¿Que exista un punto de encuentro? Claro. Yo tengo que hacer un plan de evacuación y el plan de evacuación, una de las cosas que, si lo hago bien, que me manifiesta es que yo tengo que establecer un punto de encuentro. Nosotros acá no tenemos una normativa muy específica que diga cómo tiene que ser. Hay una norma NFPA que es la 101, que tiene que ver con código de vida y código humano, que me dice cómo tiene que ser y me va dando distintos tipos de lineamientos. Y ahora imaginen ustedes en una escuela o en el lugar donde trabajan que hacemos una evacuación porque hay no un simulacro, sino hay un incendio de verdad y nos vamos todos.
¿cómo sabes que están todos? ¿Cómo sabes que todos evacuaron? Que no quedó ninguno. Entonces lo que se busca es ese punto de encuentro para determinarlo como un lugar, llamémosle seguro, y ahí vos tenés que empezar a contar toda la gente que había, que es más difícil de lo que parece, porque si vos estás evacuando no tenés ningún listado de la gente que está. Hoy a lo mejor puedes llegar a tener un listado online de la gente, entonces la gente de recursos humanos se puede fijar en eso. Obviamente, cuando vos evacuás tenés que revisar todo el establecimiento para ver que no quedó nadie, pero es una buena forma. Pero si uno hace bien el plan de evacuación, debería tener el punto de encuentro. ¿Bien? Es buena la Profe, pregunta. Sí. yo trabajo en una estación de servicio, por ejemplo, y nosotros lo tenemos todo diseñado. Cada uno tiene un rol, por ejemplo, está el que corre a pegar golpe de puño, después está el que se encarga de juntar a toda la gente, y ya está determinado el punto de encuentro, que es en la vereda de enfrente, llegando a la esquina, que hay un negocio, es el punto de encuentro, por ejemplo, que determina la estación. Bueno, mira qué bueno lo que decís, porque después te encontrás con muchos criterios. Te encontrás con el criterio que dice, no, te tenés que juntar a la vuelta de la manzana. Otro te dice, no, si se prende fuego, explota la estación de servicio, te conviene estar en la vereda de enfrente. Otro te dice, si vas a la vereda de enfrente te pisa un auto. Es como que a veces depende mucho del criterio profesional para ver dónde establece el punto de encuentro también. Bien, eso está bueno. Por suerte, todo lo que es petróleo y combustibles le dan mucha importancia a lo que es la seguridad y ya tienen muchos protocolos ya establecidos, muchas formas de trabajar. Es como que la parte de la seguridad ya está dentro de su proceso, no es como algo aparte. Nos encontramos con que nosotros podemos tener explosiones de planta de Ciro por polvo y se lo toma como que es una mercadería común, pero no pasa con nafta. Uno sabe que cuando tiene un depósito de combustible toma todas las medidas necesarias. Es como que todavía falta mucho para mejorar en ese camino. Ok. Equipos y elementos de protección personal o EPP. Los equipos y elementos de protección personal serán entregados a los trabajadores y utilizados obligatoriamente por estos, mientras se agoten todas las instancias científicas y técnicas tendientes a la aislación o eliminación de los riesgos que originaron su utilización. Los trabajadores deberán haber sido previamente capacitados y entrenados en el uso y conservación de dichos equipos y elementos. Es decir, si le doy un arnés de seguridad, lo tendría que capacitar por el uso. Si le doy un casco, lo mismo, un guante, lo mismo, y así con todos los elementos que yo le doy. ¿Para qué? Para cumplir con este artículo que dice la ley. Es necesario capacitar a alguien para que use casco y después te encontrás con que usan un gorro entre el casco y la cabeza, que usan el casco al revés, que no lo usan y un montón de consideraciones. Entonces sí es necesario. ¿Por qué? Porque el casco está ensayado con un maniquí y un casco, no con un maniquí, un gorro y un casco, un maniquí, un trapo y un casco. Entonces, cuando es invierno, ¿cómo hago? ¿Cómo se cubre la gente la cabeza? Y ahí tendría que tratar de minimizar lo máximo que pueda el gorro o lo que tenga puesto ahí en la cabeza esa persona, porque es inevitable el tema del frío en algunos lugares. Ok. 136. Se deberán adoptar las siguientes, iluminación de emergencia, perdón. Se deberán adoptar las siguientes medidas y procedimientos. En las obras en construcción, así como los locales que sirvan en forma temporaria para dicha actividad, donde no se reciba luz natural o se realicen tareas en horarios nocturnos, debe instalarse un sistema de iluminación de emergencia en todos sus medios y vías de escape. Este artículo sí, yo lo corté ahí porque no agregaba mucho más. ¿Qué está pidiendo este artículo? Que tenga luz de emergencia. Iluminación. Ni más ni menos, ¿vieron? Todo ese texto me dice, flaco, en una obra necesito luz de emergencia. Y si no trabajo nunca de noche, Se necesita igualmente. ¿qué te dice el artículo? Yo lo digo. Sí, Sí, se necesita porque si es un sótano no tiene luz natural, Bueno, muy bien. por más que sea de día. Muy bien contemplado entre los dos. Eso lo tengo que evaluar, digamos. Si estoy en un sótano, desde la hora 0. Ahora, si estoy en un lugar en el cual por luz natural puedo llegar a trabajar, puedo llegar a prescindir de esto. La apreciación personal
no seas tan avaro, comprar la luz de emergencia, ponela, porque en el caso de tener un incendio no vas a ver para dónde tenés que salir, entonces lo tenés que poner. Es como que este artículo no me está ayudando del todo a que yo compre la luz de emergencia o obligue a alguien a comprarla. ¿Bien? Porque sí, en verano a las 6 de la tarde es de día, pero en invierno no. Trabajo. ¿Cómo? De nuevo, no que escuché. sería nuestro trabajo hacer que las compren para la prevención de algún accidente, aunque no Sí, lo sí. quieran comprar. Sí, totalmente. El tema es que yo siempre me paro en la idea de que el empresario es un buen tipo, que tiene que producir, que tiene que lograr un objetivo y que tiene un presupuesto. Entonces, ver en el presupuesto dónde entran estas cuestiones. Si yo prefiero hacer una medición de ruido a poner esto, vamos de nuevo, chicos, en el cuentito ideal yo quiero hacer todo. Pero ¿qué hago primero? Entonces, de a poco voy viendo las prioridades, que eso es lo que uno hace cuando hace una evaluación de riesgos. Va priorizando qué considera hacer primero y qué segundo y qué tercero. ¿Ok? Muy bueno el aporte depende si es un subsuelo o no, va a depender si recibe luz. Por eso el artículo me dice que reciba luz natural. Está bueno ahí. Bien, ahora empezamos a ir bien específico a las distintas etapas de la obra. Los trabajos de demolición, acá en Provincia de Santa Fe se creó un decreto, una resolución que es la resolución 550, que pide muchas cosas de las que están acá, un poquito más exigentes. ¿Por qué? Porque fallecieron 3, 4 personas en menos de 2 meses, entonces el Ministerio de Trabajo adoptó por tomar medidas mayores. El tema es cumplirlas. O sea, uno puede hacer las mejores leyes del mundo, pero si no las cumple, es donde se ven los accidentes. Dice, trabajo de demolición. ¿Qué es una demolición? Es romper una casa a martillazos, a mazazo, con una máquina esa que tiene una pera. Es explotarla tipo bombita, el de la película. A eso se refiere con demolición. Dice artículo 138. O sea, vienen acá y me van a demoler la casa para hacer un edificio. Dice, antes de iniciar una demolición, se deberá obligatoriamente a formular un programa definido para la ejecución del trabajo, que contemple en cada etapa las medidas de prevención correspondientes. B. Afianzar las partes inestables de la construcción. C. Examinar previa y periódicamente las construcciones que pudieran verse afectadas por los trabajos. D. Se interrumpirá el suministro de los servicios de energía eléctrica, agua, gas, vapor, etc. De ser necesarios algunos de estos suministros para las tareas, lo mismo deben efectuarse adoptando las medidas de prevención necesarias de acuerdo a los riesgos emergentes. O sea, me voy a tener que poner de acuerdo con varios entes, como la EPE o el Litoral Gas, o agua, para ver por dónde van esos suministros, si tiene planos. ¿Para qué? Para que cuando estoy derribando una pared no romper un caño de gas o no quedarme electrocutado. Que ya haya un plan de cómo lo voy a hacer. No es que viene la gente y lo tira abajo la casa. No, tiene que haber un programa ya, cómo van a hacer las tareas, cada cuánto, y ver cuáles son las columnas que son importantes, las paredes que son importantes, para darle algún tipo de soporte y que no se caigan. Bien, más allá de que yo la quiero demoler, en algún momento me tiene que dar algún tipo de soporte. Dice el 140, en los trabajos de demolición, me frenan, chicos. Perdón, profe. Sí. Eso sobre todo es el apuntalamiento de las paredes que son linderas, las otras casas que no se quieren meter. ¿Cómo explicar lo que es un apuntalamiento? Apuntalamiento. Se hace fuerte la pared que puede soportar, o sea, para que soporte algún tipo de violencia sobre esa pared, pero que no se caiga. Bien, o sea, le estoy haciendo algún tipo de presión o de fuerza a eso, a esa pared. Este es un ejemplo que a mí me gusta ponerlo, es futbolero, cuando uno menciona lo que es la ratonera del arco, que yo tengo el arco propiamente dicho, y atrás tiene como otro arquito, ¿bien? ¿Qué función cumple el otro caño que es atrás del arco común? Es como un parante. Refuerzo. Es un parante, es un refuerzo.
Yo con eso estoy Sostén. asegurando que el arco no se caiga, ¿bien? ¿Qué pasa? En un arco de fútbol 5 ya está directamente clavado. Pero acá como ya el arco ya es más grande, no me da tanta confianza, más allá de que lo uso también para sostener la red. Pero directamente, ¿qué hago? También con eso estoy asegurándome que se sostenga el arco y el travesaño. Dice, artículo 140. En los trabajos de demolición se deberán adoptar las siguientes precauciones mínimas. A. En caso de demolición por tracción, todos los trabajadores deberán encontrarse a una distancia por seguridad fijada por el responsable de higiene y seguridad. ¿Cómo lo voy a demoler por tracción? Tirando. Tirando, ¿bien? O con una máquina, o con una especie de malacate, o con algo, lo voy a estar tirando. En caso de demolición por golpe, peso oscilante o bolsa de derribo o martinete, se deberá mantener una zona de seguridad alrededor de los puntos de choque, acorde a la proyección probable de los materiales demolidos y a las oscilaciones de la pesa o martillo. ¿Qué es lo que pasa acá? Uno piensa que cuando yo le estoy pegando con esta máquina que se denomina pera en la jerga, que el ladrillo va a volar 10 metros y a lo mejor tiene una distancia de 40, 50 metros y más cuando se cae toda la pared. O sea, cómo caen ese tipo de escombros son directamente misiles. Y como está bueno verla, la demolición, entonces toda la gente se acerca. Entonces, estos puntos de colocar un vallado, señalizarlo, alejar a la gente lo máximo posible. C. Cuando se realicen demoliciones con explosivos, se respetará lo establecido en el capítulo correspondiente. ¿Bien? Que habíamos visto en su momento que la parte de explosivos lo veía todo lo que es el RENAR en su momento, ahora no me acuerdo cómo se llama el ente. D. Cuando la demolición se efectúe en altura, será obligatorio utilizar andamios de las características descritas en el capítulo correspondiente, separado de la construcción a demoler, autoportantes o anclados a estructuras resistentes. Acá me dice que si voy a demoler en altura, voy a tener que usar, yo estoy en un edificio, voy a tener que usar un andamio para ponerme al lado, pero que ese andamio sea independiente de esa estructura, porque es la que quiero demoler. Más allá de que se sobreentiende, me lo está dando a entender. Si por razones térmicas resulta impracticable la colocación de andamios, el responsable habilitado evitará los medios necesarios para evitar el riesgo de caída para los trabajadores. Cuando se utilizan equipos tales como palas mecánicas, palas de derribo, cuchara de mandíbula u otras máquinas similares, de mantener una zona de seguridad alrededor de las áreas de trabajo que será establecida por el responsable de seguridad. Eso es lo que yo les mencionaba de la zona. Si me hacen muy feliz, podrían después googlear lo que así ven las imágenes de la máquina de cuchara de mandíbula, la pala de derribo o pala mecánica. ¿Bien? F. Profe, sí, Leandro. una pregunta. Para todo tipo de demoliciones, ¿se debe formar un comité? No es necesario. ¿Bien? Va a depender del tipo de empresa y demás. No la vamos a llegar a ver nosotros esa resolución, pero esa resolución 550 que yo le mencionaba antes, uno de los puntos importantes que hace es establece que sí o sí tiene que haber un técnico en seguridad en cualquier tipo de demolición ni en cualquier tipo de excavación, por el riesgo que esto genera. Más todo lo que veníamos leyendo de recién. Claro, ¿Okay? yo como por ejemplo, si es de explosivo, tiene que haber una persona que sepa de explosivo, tiene que estar el técnico de higiene, por eso lo... a eso te referí con comité, con que haya un grupo interdisciplinario para hacer el trabajo. Claro, así. Sí o sí, porque el maestro mayor de obra o el arquitecto o el ingeniero civil, hay muchas cosas de seguridad que no va a saber. En la seguridad va a haber muchas cosas de resistencia de materiales que no va a saber. Bien, entonces ya tenés que empezar a sumar más gente que sepa de distintas cuestiones y ni hablar si tenés que traer a alguien que sepa de explosivos. O sea, tenés que llamar finalmente son ingenieros mecánicos, pero sí, vas a tener que usar sí o sí un equipo interdisciplinario. Buenísimo, profe, gracias. Dice el F, el acceso a la geografía, la zona de ciudad deberá estar reservada exclusivamente a personas afectadas a las tareas de demolición. El G, se realizarán los apuntalamientos necesarios para evitar el derrumbe de los muros linderos, que fue uno de lo que dijo uno de los compañeros recién. Bien. Yo acá tengo un techo que no sé si se ve. Es un techo de madera. Bien. ¿Cómo demuelo mi casa? ¿Cómo la demoler mi casa? ¿Cómo la demolerían ustedes?
¿Quién se anima? Para adentro. Agarro una masa y le empiezo a dar masazos a las paredes. No, primero, No, primero desmantelo todo lo que puedo. Acá el techo, profe. el techo y después para adentro de molerla. El tema es que Pero si primero yo- tenés que saber cuáles son los muros de soporte de la Bien, estructura, bien. entonces acá primero lo que no está soportando y después ves cómo va sacando lo que soporta. Bien, todo lo que dijeron está bien. Lo primero que voy a sacar es el techo. ¿Lo saco desde abajo o desde arriba? Desde arriba. Desde arriba. ¿Qué pasa? Si lo saco desde arriba, ¿me puedo llegar a caer o no? Claro, pero si Claro, lo porque saco va a desde abajo se me entrar. puede caer encima. Entonces, De las dos formas, si tomás las medidas necesarias, está bien, ¿no? lo tengo que sacar desde arriba, ¿ok? Acá en mi casa, porque es una casa de techo de chapa y machimbre o madera, el tema es que cuando vos tenés un techo ya de hormigón, tiene un rectángulo de alambre, una malla, ¿bien? Entonces yo le empiezo a pegar a eso, después me queda la malla y tengo que ir cortando la malla y demás, tomando todas las medidas necesarias para no caerme, ¿bien? Claro, Bien, sí. profe, en este caso para derribar un techo, ¿se Perdón. usaría el andamio? Sí, o algún tipo de cabo de vida, porque a lo mejor tengo que estar en la mitad del andamio. No te quiero interrumpir, no te quiero cortar, pero se está por terminar el tiempo. Son 20 y 13, 20 y 20 nos volvemos a conectar, chicos, y retomamos desde acá. Bueno, dale, profe. Todos puntuales, por favor, así arrancamos rápido. Gracias. Ok.